a todos y todas a Aquí en Confianza con la Mala. El día de hoy deberían de estar regresando los niños y niñas a clases 28 de agosto, así que traemos un tema muy pertinente para hablar el día de hoy, así que no se lo pierden. Y ayer también fue el último show de Taylor Swift, así que por favor cuéntenme cómo les fue en el concierto. 137. Quédate con nosotros, aquí en Confianza. Y como les digo ahorita, la verdad es que me interesaba muchísimo seguir tocando el tema de los libros de texto, si necesitamos o no una reforma educativa, sobre todo porque hoy justo entran los niños a clases y pues creo que el tema ha estado sobre la mesa y quién mejor para platicar con de esto con la diputada federal Ana Lilia Herrera. Hola Mala, un gustazo estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted porque, a ver, yo la admiro mucho, ya lo sabe, y usted ha estado representando el tema de educación tanto en el Estado de México, también en otros cargos que ha tenido, entonces creo que la visión que usted tiene me parece bastante importante que la tomemos, no solamente porque creo que me corregirá o no, pero creo que el debate, al menos el medio de comunicación, ha sido muy centralista con respecto a cómo entendemos la educación, y usted como perteneciente al Estado de México, pues también tiene una visión diferente porque hay que ver también lo que pasa en lo local con los libros de texto, con las reformas educativas y cómo se implementa, así que le doy la bienvenida y usted dígame. Gracias. Oye, pues gracias porque necesitamos seguir hablando de esto. Estamos arrancando el ciclo escolar con una muy mala noticia. Toda la inversión que se hace en libros de texto, pues prácticamente tirada a la basura. Y no porque queramos ni quemar los libros, ni destruirlos, no somos iguales. Pero sí, lo que estamos viendo es que los errores que tienen son verdaderamente inadmisibles. Hay plagios, hay errores, recortaron contenidos como matemáticas, como lectoescritura, como ciencias de una manera inadmisible. Y pues esto nos va a poner otra vez mucho más atrás. De por sí estábamos bastante mal en las pruebas PISA, de por sí nunca ha sido nuestro fuerte, por ejemplo, las matemáticas, pero hoy borrando y eliminando estos contenidos, poniéndolos en un orden sin ton ni son, me parece que es un crimen contra este derecho a la educación de excelencia que establece la Constitución para nuestra niñez y nuestra adolescencia, ¿no? Se está afectando educación preescolar y primaria, secundaria, con estos libros de texto. Y bueno, pues el gobierno federal dice que son áreas de oportunidad. Yo lo que diría es que para eso se les paga, para que las áreas de oportunidad las detecten antes de mandar a imprimir los libros y estos puedan salir sin errores tan graves como los que hemos visto ya a través de los medios de comunicación. Y es que ¿cómo podemos hablar de áreas de oportunidad con errores en los libros de texto? ¿Áreas de oportunidad para quién? Para los maestros que también no tuvieron a tiempo los materiales para encontrar estas áreas de oportunidad, que tampoco tuvieron todos los materiales como los programas y la parte de las capacitaciones para saber cómo dar estos nuevos modelos, porque también tuvimos a la diputada local Mara Robles diciéndonos que pues sí se cambia también la forma en la que se van a dar clases. Entonces a mí se me hizo más bien una falta de respeto que nos dijeran de áreas de oportunidad, porque creo que al menos en la parte de la educación de los niños no deberíamos de estar tratando los errores de esta forma. Y creo que aquí me gustaría también preguntarle otra cosa, porque pues usted fue secretaria de Educación en el Estado de México, ¿no? Y una de las situaciones que está muy presente en cuanto a los libros ahorita es que muchos estados se han pronunciado por no dar estos libros de texto. Creo que usted como secretaria de Educación, al menos en Edomex, se hubiera tenido que afrontar una decisión como esta, y me gustaría que nos platicara qué implica que un estado no dé unos libros de texto que vienen a nivel federal, y que también pues qué materiales se puede dar al menos estatal y si van en concordancia con la ley. A ver, es bien importante que todos sepamos por qué hay tanta indignación. Primero, porque los libros están mal hechos, el producto final está mal hecho.
Salieron antes los libros que los programas y planes de estudio, cuando debe ser exactamente al revés. Lo hicieron en contra de la misma ley que mayoritearon en la Cámara Morena y sus aliados. O sea, ellos hicieron la ley, luego la violaron y ahora cambian la norma para que se adecue al caos que generaron. Pero eso no es todo. Lo hicieron en medio lo hicieron en el oscurito, para decirlo en términos muy cotidianos, en total opacidad. Reservaron por 5 años la información de las asambleas, de las consultas que debieron haber hecho para hacer los libros de texto gratuitos. Bueno, y los hicieron mal y les quitaron contenidos. Pero no solo eso, toda la semana pasada, es decir, una semana antes de iniciar el ciclo escolar, se dedicaron a capacitar a los maestros. Capacitaron primero unos días antes a supervisores, luego a los directores, luego los directores a los maestros. Y entonces tú dime si un nuevo modelo educativo puede ser implementado en la opacidad, violando la ley y capacitando durante una semana a las maestras y maestros. Les están dejando toda la carga a las maestras y maestros. Todo esto fue impugnado por la Unión de Padres de Familia. Además, el gobierno federal, la SEP, están en desacato porque hay orden de un juez para que estos libros no se distribuyan. Y pues a Morena, a su gobierno, les encanta victimizarse. Ahora dicen que hay quien promueve la quema de libros. Por supuesto que no, ya lo dije desde el inicio, no somos iguales. Que hay estados que sí han levantado la voz. Quienes, por ejemplo, Chihuahua y Coahuila promovieron controversias constitucionales por violaciones al proceso, solicitaron la revisión por personal especializado. Estas controversias fueron admitidas por el ministro Aguilar y se ordenó una suspensión provisional para la distribución en los estados. En Aguascalientes, en Guanajuato, en Jalisco, Nuevo León, en Querétaro y en Yucatán anunciaron que mientras no se resuelvan estas controversias, pues los libros de texto se van a quedar en los almacenes. Pero estamos mala frente a una emergencia. Hoy arrancó el ciclo escolar en el Estado de México. Por cierto, un juez otorgó la suspensión provisional para que no se distribuyan. Falta conocer la posición del gobierno estatal, que en breve será asumido por una maestra que no ha dicho esta boca es mía al respecto, ¿no? Y pues el presidente de la República dijo que pues en el Estado de México pues nadie ha dicho esta boca es mía en torno a la distribución de los libros de texto. Es muy grave. Es muy grave porque se está atentando contra generaciones completas, contra el futuro mismo del país. Y estamos frente a una emergencia. A ver, ¿yo qué propongo, Mala? Y lo hemos venido diciendo hace mucho. Hagamos una propuesta pacífica porque el daño empezó a llegar hoy a las escuelas. Los padres de familia, la ciudadanía, tenemos que recuperar los libros de texto del ciclo escolar anterior y donarlos a las escuelas para que las y los docentes tengan materiales, para que los alumnos puedan tener estos materiales que son fundamentales por los contenidos que tienen. Por lo que toca a los errores o áreas de oportunidad, pues que se corrijan. Me parece un mínimo de decencia del gobierno federal, aunque con los errores que tienen van a tener que cambiar totalmente las ediciones. Y usted fue senadora en el 2012, en la parte también donde se llevó a cabo una de las reformas educativas más importantes en los últimos años, y posteriormente fue diputada federal, donde también se llevó en estas legislaturas, en este gobierno, otra reforma educativa. Y a mí me llamó mucho la atención que usted estuvo realizando, al menos en Cámara de Diputados, una serie de foros que tenía que ver sí con los libros de texto, pero pues también con la educación más allá de los libros. Y a mí me gustaría preguntarle, si bien como legisladora en el 2012, posteriormente ahora como legisladora en estas 2 últimas legislaturas, ¿cree que es necesario una nueva reforma educativa que también ataque al contenido de estos libros de texto? Porque al parecer pareciera, las reformas anteriores tenían también mucho que ver con los maestros, los magisterios, pero creo que hay algo que falta con los contenidos. ¿Usted cree que se necesita una reforma educativa? ¿Qué se necesitaría entonces si no es necesaria esta reforma? A ver, se hizo ya una reforma educativa. Yo te diría la reforma constitucional de 2019 en muchos sentidos es una evolución de la reforma
educativa del sexenio anterior. No quita la evaluación, que eso es muy importante que lo sepamos. Habla de educación de excelencia, habla incluso la propia Constitución en esta reforma de 2019 que ya se hizo en este sexenio. Habla de la importancia de la enseñanza de lectoescritura, de matemáticas. Entonces, están violando la propia Constitución, el gobierno federal. Claro, las leyes secundarias las mayoritearon, las aprobaron de forma unilateral, y la verdad es que el tema más grave de esta reforma de 2019 es que no le han puesto un peso. Dijeron que la educación superior iba a ser obligatoria y gratuita, pues sí, nada más que a las únicas universidades que les han puesto recursos en estos años ha sido a las Benito Juárez. Las instituciones de educación superior de calidad no han tenido un aumento presupuestal, por ejemplo. ¿Cómo van a ensanchar sus puertas si no tienen manera de tener más maestros, más aulas, más talleres, más laboratorios, ¿no? Lo que se está implementando es un nuevo modelo educativo. Yo lo que te quiero decir es que no estoy en contra de que se implemente un nuevo modelo educativo. Sin duda la sociedad va evolucionando, sin duda necesitamos ir actualizando planes y programas de estudio, pero lo que no podemos borrar de un plumazo es la realidad, y es lo que pretende hacer Morena. Lo que no podemos hacer es dejar a nuestra niñez y a nuestra adolescencia en total incompetencia, por ejemplo, por no saber matemáticas. Las matemáticas, Mala, no solamente te sirven para que salgan las cuentas a la hora que vas al mercado. Las matemáticas desarrollan también tus capacidades, tu capacidad mental de abstracción, tu capacidad de tener un razonamiento crítico, de resolución de problemas. Entonces es una afectación muy grave la que están teniendo. Entonces yo diría, más que una reforma educativa, necesitamos que haya recursos, por ejemplo, para capacitación de maestras y maestros, que los borraron de un plumazo en este sexenio, 90% de recursos menos para capacitación de maestras y maestros, cuando también dijeron que este era un derecho del que iban a gozar los maestros. Lo dejaron todo en el papel, y lo que están haciendo en la realidad es verdaderamente un robo de conocimiento, de formación para las nuevas generaciones. Y continuidad, que esto que menciona, al menos en cuestión de recursos, es bien importante. Y ahorita ya estamos en agosto, pero estamos próximos a que se vote el presupuesto de egresos, ¿no? Que se empiecen a hacer estas comisiones en materia de presupuesto y también en educación, y que va a ser muy importante, porque no nada más son los libros de texto, también es este presupuesto que usted menciona, y hay que mantener pues el ojo en estas mesas que se vengan dando. Y con los contenidos, aquí me gustaría desmitificar ciertas cosas, porque ha habido unas visiones encontradas que lastimosamente se han encontrado justo con esto de decir, es que los libros son comunistas y entonces por eso están mal. Pero en realidad no es por eso, ¿verdad, diputada? Lo que nos dice usted es que es por estas áreas de oportunidad mal entendidas. ¿Y cómo le podría decir a la gente que distinga entre estos dos discursos? Porque a mí sí me haya llamado mucho la atención la narrativa, al menos en redes sociales, donde se demerita cualquier crítica a estos libros, porque se dice, no, es que son los conservadores, son las personas que están en contra de la educación humanitaria, ¿no? ¿Usted qué nos podría dar de consejo para separar estas narrativas? Y que tampoco se mezcle cuando hagamos la crítica, ¿no? Porque creo que no es porque si son comunistas o socialistas, es más bien por estos errores que incluso vienen en materias fundamentales como español y matemáticas, que no es que podamos meter comunismo ahí, ¿verdad? Así es. A ver, ¿son libros que tienen ideología? Sí. En los foros que realizamos en la Cámara de Diputados, decidimos no meternos con la parte ideológica, porque ese es el terreno donde Morena se siente y su gobierno se sienten muy cómodos. Polarizan a la sociedad, entonces eres bueno si estás de acuerdo con ellos, eres malo si estás en desacuerdo, o eres fifí o eres chairo, que es parte de lo que traen, como si necesitáramos todavía dividir más a un país que podría estar unido trabajando en un solo rumbo, que es poner piso parejo, que es generar igualdad de oportunidades. Pero bueno, decidimos en los foros dejar a un lado la ideología, porque no los queremos víctimas. Son muy buenos para ser víctimas. Son autoridad, son gobierno y tienen que resolver. Y nos centramos en los contenidos. Y en los contenidos lo que yo les puedo platicar
es que bajo la definición, por ejemplo, de geometría que dan, que además si tú los revisas los libros es una tristeza, porque haz de cuenta que es un Wikipedia, ponen definiciones de una cosa, de otra, y malas, por cierto. Por ejemplo, bajo su definición de geometría, el círculo ya no es una figura geométrica. Por ejemplo, cambian el orden de los planetas. Por ejemplo, le ponen atributos a la materia que no le corresponden. O sea, todo mal. Todo mal. El orden en el que se enseñan, cuando tú aprendes, por ejemplo, matemáticas, pues aprendes desde generar conjuntos primero, ¿no? Ahora sí que con bolitas y palitos. Después aprendes a sumar, aprendes a restar, a multiplicar, a dividir. Ya después te avientas una raíz cuadrada. Pero aquí no hay ni siquiera un orden. Pretenden enseñar fracciones y ponen las fracciones mal también. Entonces, qué falta de respeto. Qué falta de respeto cuando los libros de texto gratuitos son una conquista, son un gran logro del Estado mexicano. Se invierte mucho dinero cada año para que estos libros lleguen a las comunidades más alejadas, para que tratemos de poner este piso parejo. Y hoy, justamente, lo que va a ser esta decisión tan desatinada, tan a la carrera, pues con el sello de la casa, violando la ley a la carrera y mal, que está tomando el gobierno federal al distribuir estos libros de texto, pues lo que va a hacer es que va a ensanchar la brecha de desigualdad entre los niños que estudian en escuelas públicas y aquellos que pueden ir a instituciones privadas, que por cierto son muy pocos. Y también tenemos esta parte de la evaluación en cuanto a la materia educativa. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, al menos durante este gobierno, fue la eliminación del Instituto Nacional para Evaluación de la Educación, ¿no? Incluso usted, legisladora, durante esta lamentable disolución de este órgano autónomo, y creo que va muy a la par. Tuvimos también en estos días al comisionado del INAI con la transparencia, la evaluación y la rendición de cuentas, al menos en materia educativa, porque creo que a veces entendemos que el Estado nada más da, ¿no? Y da los libros y entonces ya es lo que se tiene que hacer, pero creo que la parte de evaluación es muy importante. Y me pregunto, ahora que por ejemplo no tenemos este INE, ¿cómo vamos a saber que este modelo educativo, al menos con los libros, con todo lo que implica esta parte educativa distinta, es correcta? ¿Hay algún mecanismo que haya sustituido al INE? ¿Hay algo que nos pueda dar como certeza en lo cual los ciudadanos podamos rendir cuentas, diputada? Mencionas una parte, Toral, que fue un gran retroceso de la reforma de 2019, la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Es el primer órgano constitucional autónomo que desapareció este gobierno y lo sustituyeron por la Comisión de Mejora Continua de la Educación, algo así, Mejoredu, que tampoco se ha pronunciado sobre el contenido de los libros de texto, pero tampoco sobre los planes y programas de estudio que han mantenido también muy en lo oscurito y que recién publicaron y que, como ya viste, están capacitando al cuarto para la hora. ¿Dónde están también, tú lo mencionabas hace rato, los gobiernos estatales? Algunos han salido a pronunciarse, a defender este derecho a la educación que tiene nuestra niñez. ¿Dónde están los sindicatos? Me llama muchísimo la atención. Claro. No hay un pronunciamiento. Entonces lo que estamos viendo es que hay miedo, hay sumisión. Sí, lo tengo que decir, a muchos maestros y maestras, cuando empezaron a llegar los libros, les dijeron guárdenlos, no abran las cajas, no se pronuncien, y la carga se las están dejando otra vez a los maestros, ¿no? Obligarlos a guardar silencio, porque al final del día son servidores públicos, empleados federales o estatales, obligarlos a enseñar algo que ni siquiera ellos pueden comprender porque no han tenido una capacitación adecuada. Y de verdad lo que te encuentras en los errores que tienen estos libros de texto, que son muchísimos, más de 20, lo que te encuentras es que pues también hay conocimientos muy específicos que a veces de una ojeada pues no los alcanzas a ver. Entonces hay de verdad un atentado muy, muy, muy grave. Hay silencio, hay miedo y los que la van a pagar son nuestros niños. Por eso hay que levantar la voz. Yo veía una encuesta mala en un periódico de circulación nacional en estos días que decía prácticamente el 96% de las personas que fueron encuestadas conocen el tema. Fíjate, se enteraron
de los nuevos libros de texto. Pero pues prácticamente la mitad están de 43.5% aprueban estos nuevos libros de texto. Seguro que no los han visto porque en cuanto los vean y los analicen con cuidado van a ver que no responden a la necesidad que tiene el país y nuestros niños, y el 53.5% los desaprueba, 3% no sabe. Entonces necesitamos seguir hablando del tema y yo insisto, hagamos una manifestación pacífica, recolectemos estos libros de texto del ciclo anterior y llevémoslos a las escuelas. Qué bueno que lo dice, al menos pacíficamente, porque sí ha habido también casos lamentables de quema de libros, como en Chiapas, donde incluso dicen que son evangelizadores, y creo que tampoco esa es la respuesta a estos contenidos, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer siempre debe de ser como por la vía incluso institucional, como se ha estado dando en estas quejas estatales, pero también pues en esta parte de comunidad, ¿no? De hacer esta unión con los padres de familia y los maestros y apoyarlos. Finalmente creo que, como lo dijo usted, los maestros están desamparados, al menos en este sexenio, así que hay que tomar pues decisiones también prudentes. No anden quemando libros, por favor, ni anden propagando este discurso de quema de libros porque el socialismo, porque va más allá el problema. Y bueno, diputada, le quiero hacer una pregunta aprovechando que ya estamos aquí en el foro. ¿Cómo ve el Frente Amplio? Estamos ahorita ya con 2 candidatas fuertes, ¿no? A la presidencia de la República, que también usted como pionera en materia de género creo que nos da mucha alegría saber que al menos desde el Frente Amplio va a salir una candidata mujer a la presidencia de la República. ¿Usted cómo ve todo esto? Es una gran noticia, primero, que sea una mujer. Que sean mujeres como Beatriz y Xóchitl que se han construido a sí mismas, que tienen causa, que tienen congruencia, que tienen una historia personal y profesional que las respalda. Entonces a mí me encanta la idea de que llegue una mujer a la presidencia de la República y que llegue además por un Frente Amplio que da un paso al frente en la democracia, porque hay que decirle a la gente que no solamente estamos el PRI, el PAN y el PRD en este Frente Amplio. También está la sociedad civil, también estamos todos aquellos mexicanos y mexicanas que estamos en contra de este autoritarismo, de esta imposición educativa, por ejemplo, pero también de estas fallidas estrategias de atención a la seguridad, de abrazos no balazos, también de tirar los recursos del país construyendo un tren, una refinería, destruyendo un aeropuerto que habría sido un gran proyecto y haciendo otro que tampoco va a servir. Entonces, la verdad es que queremos cerrarle el paso al autoritarismo, a la apatía y al atraso que representa Morena. Y estamos de la mano de la sociedad civil organizada, organizando pues un proceso muy interesante, respetuosos de la ley, mientras los de enfrente están amordazados, pero ya peleándose entre ellos mismos, denunciándose en el oficialismo. Nosotros pues tenemos reglas muy claras, piso parejo para esta definición de quién va a encabezar el Frente Amplio por México. Y bueno, pues invitarles a participar el próximo 3 de septiembre. Muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes de lo que viene, al menos con el frente, y también pues en temas de género con usted, porque viene el proceso electoral más grande de la historia de México y al menos la mitad de estos cargos que se van a disputar van a ser mujeres, y usted como mujer en 50+1 y todo lo que ha representado en la lucha feminista, y aparte en el Estado de México, que también hay que hablar de lo local en estas elecciones. Espero que podamos tener otro tipo de conversaciones, diputada. Me dará mucho gusto, mucho de qué hablar, Mala, y qué gusto saludarte. ¿Dónde la podemos encontrar? Aparte de la Cámara de Diputados. La Cámara, hoy soy delegada del PRI Nacional en el Estado de México, así que también hay una oficina que está a sus órdenes en Toluca, y en mis redes sociales sobre todo. Hoy las redes sociales han acortado también fronteras, abren las puertas de las oficinas, @Ana Lilia Herrera en Twitter, estoy Ana Lilia Herrera Ansaldo en Facebook, y con mi nombre me encuentran en Instagram. Ahí andamos.
Pues muchísimas gracias, espero tengamos una entrevista pronto. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy en Aquí en Confianza con La Mala. Ya lo saben, les pido que por favor vayan a nuestra página web, ayúdennos dándonos like en Twitter, Facebook, Instagram y vayan a nuestro TikTok, también estamos subiendo contenido ahí. Yo soy La Mala, me encuentran en Twitter como Soy La Mala C y en Instagram como Soy La Mala. 137. Quédate con nosotros aquí en Confianza.